Bien, comenzamos entonces con el tema de soluciones, ¿sí? Y como les había contado antes, esta vez encontré algo que nos va a ayudar mucho, ¿sí? Porque vamos a evitar imaginar tanto y vamos a poder ver, o sea, tipo un laboratorio de por qué se da este tema y poder interpretar mejor justamente el concepto de concentración. El concepto de concentración, el concepto de solución saturada, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar este simulador para poder interpretar. Fíjense acá, ¿qué creen que tengo acá, en esto que está en celestito? ¿Qué les parece que es? Agua. Agua, Agua. ¿sí? Bien, entonces, el agua es lo que nosotros vamos a conocer como el solvente universal, ¿sí? El agua es un solvente, ¿sí? Entonces, nuestro tema de hoy se llama solución y esa solución va a estar formada por un soluto y por un solvente. El solvente mayoritariamente va a ser agua, entonces vamos a suponer que acá tenemos agua, ¿sí? Tenemos agua y yo le agrego, fíjense, ¿qué le agrego? ¿Sí? Le agrego esto que Sal. dice mezcla, que ¿qué sería en el concepto químico? Sal. Sería sal, No, puede ser, pero sodio. sería el soluto en forma So- general. ¿Por qué? Porque soluto. acá no me da, ¿sí? Fíjense, ahora lo voy a remover de vuelta, voy a remover el soluto, fíjense que ahí decía la palabra soluto, fíjense acá también, incluso acá puede servir para repasar los nombres, porque acá yo puedo poner, por ejemplo, este, ¿sí? Entonces, este es Ah, un soluto. Fíjense, le agrego, ¿sí? Y fíjense qué pasa cuando yo le agrego más. Va ¿Qué cambiando pasa? el color. Satura. Va cambiando el color, exactamente. O sea, se va concentrando. Fíjense, con este yo voy a medir justamente lo que es la concentración. Voy a hacerlo de vuelta. Miren el relojito que dice concentración. ¿Sí? No, bueno, no sería relojito, sería el medidor de concentración. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasa? ¿Sí? A medida que se va poniendo más oscuro, aumenta la intensidad, ¿sí? La concentración aumenta. Hasta que, fíjense, llega un momento en que la solución dice que está saturada. ¿Qué creen ustedes que significa saturado? A ver si lo pueden ver. ¿Qué observan acá en esto? A ver, esperen que lo quiero hacer más. ¿Qué se observa acá? Que está como cuadraditos. ¿Qué creen que es? Las partículas de la sal. Las partículas de la sal que ya no se van a disolver, ¿sí? Entonces, en el momento en que, justamente en el momento preciso, sería el momento antes en realidad, en que ya, o sea, cuando aparece la partícula de sal, ahí ya dejó de disolverse. Y ese momento es lo que vamos a llamar como solución saturada, ¿sí? Se saturó, ya no da más, o sea, disolverse más que eso, no se va a disolver. Entonces miren que si yo sigo, no, bueno, esperen que ahora vuelvo al tamaño normal, si yo sigo agregando, fíjense, se modifica la concentración. No, ya no se modifica. Ya no se modifica, o sea que esta es la concentración de saturación, o sea, ya no da más que eso, o sea, yo voy a seguir agregando y me va a quedar sólido acá, se va a llenar de sólido, sólido. Es como cuando ustedes, por ejemplo, yo daba, si alguna vio los videos pasados o estuvo en las clases anteriores, ¿se acuerdan que yo daba el ejemplo del café? Pongo café y después le empiezo a poner azúcar y azúcar y azúcar y si le pongo más, después llega un momento en que después, cuando termino de consumir todo el café, veo que abajo se quedó todo el azúcar. Sí, sí, le puse mucha cantidad. O voy a poder hacer lo mismo, sí, con sal. Le pongo mucha sal, mucha sal, mucha sal al agua. En un momento veo que ya no se disuelve más. Entonces, fíjense que este problema, o sea, este simulador, me sirve para interpretar el concepto de solución y el concepto de concentración. Con sus palabras, ¿qué vendría a ser la concentración entonces? ¿Qué vendría a ser? O si alguno ya lo estudió. Como la Fíjense, La, capacidad máxima de disolución. bien, ese sería cuando tengo saturado, pero si no lo tengo saturado,
por ejemplo, ahí. Y tiene un valor de concentración. O sea, ¿qué me estaría indicando la concentración entonces? Eso sería Definición. lo que ustedes tienen que interpretar. La La cantidad, disolución. La la cantidad cantidad, de solvente en el soluto, al revés, la cantidad de soluto, pero bien, en ¿sí? el La cantidad de solvente. soluto en el En el- solvente o en la solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate, de hecho, o sea, ahí vamos a tener dos unidades de concentración. Lo que pasa es que ustedes no dan la que justamente utiliza el solvente, solamente se da en lo que es cuando se utiliza la solución. ¿Por qué? Fíjense, yo ya voy a tener, vuelvo otra vez a cero, ¿sí? Ahí yo ya tengo una solución, ¿sí? Entonces la cantidad de este soluto que hay en el total, o sea, en el soluto más solvente, ¿sí? En esto que ya está formando la solución, ¿sí? Entonces yo le agrego y voy aumentando la cantidad de soluto que tengo. ¿En dónde? En la solución, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener. Ahora, otro concepto muy clave en este tema es que muchos, que es lo que toma justamente en los exámenes, ¿qué pasa si yo agarro y abro este, ¿sí? Y cargo un poco de solución en otro recipiente? Fíjense, abro y cargo. ¿Cambia la concentración? No, No, la concentración es la misma. La concentración es la misma. ¿Y la concentración acá de lo que cayó es distinta? no. No, tampoco. No. ¿Sí? Bueno, eso es lo que siempre toma. Entonces da, por ejemplo, dice, si uso ácido salicílico, ¿sí? Y dice, y agrego, o sea, dice, tengo un pote que tiene, un recipiente que tiene 500 mililitros de ácido salicílico, por ejemplo, y dice que uso 100 mililitros, ¿sí? Y pregunta la concentración. O sea, da una concentración, dice, tengo un recipiente con ácido salicílico, 500 mililitros de ácido salicílico, por ejemplo, que tiene, vamos a suponer, 2% masa en volumen, ¿sí? Y dice que usa 100 mililitros y de esos 100 mililitros pregunta la concentración. ¿Cuál sería la respuesta? Ese es el que siempre toma. 2% la misma, o sea, Dos la por concentración ciento. no baja. Exacto, la misma. Y ahí, al parecer tan fácil, lo que va a llevar a la complejidad es que vamos a tener distintas unidades de concentración. Entonces, yo ya tengo que estar seguro de que 2% me tiene que dar. Ahora, para que no sea tan fácil, lo que va a hacer es que me va a poner en la respuesta ese 2% expresada en otras unidades, ¿sí? Entonces me va a poner en otras unidades. Lo otro que suele tomar es qué pasa si a ese ácido salicílico lo divido en tres partes. Va a ser lo mismo, ¿sí? Así lo divida en 200 partes, la concentración va a ser la misma. Obviamente que el que no sabe va a agarrar y va a querer dividir ese número por 3, ¿sí? Y la respuesta va a estar ahí, obviamente, ¿sí? Porque la idea es engañar. Entonces, la concentración no cambia, la concentración es una propiedad intensiva que me indica la cantidad de soluto que tengo en un determinado volumen de solución. ¿Sí? La cantidad de soluto que tengo en un volumen de solución. Ahora bien, ahora que ya sabemos esto y después vamos a volver a utilizar este simulador, ¿sí? Para hacer los ejercicios. Entonces, vuelvo a repetir, una solución está formada por un soluto y por un solvente. Ahora, ¿qué pasa? Que esa cantidad de soluto que yo tengo en una determinada cantidad de solución, lo puedo expresar en diferentes unidades, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa, ¿sí? Vamos a poner acá en grande, ¿sí? Voy a tener todas estas unidades de concentración. Voy a tener todas estas unidades de concentración, ¿sí? ¿Qué Lo que va a pasar, por ejemplo, lo que es fracción molar, no he visto nunca que tome. Si está como acá clasificado, en ningún ejercicio he visto. Estos tres, miren, estos nunca lo han tomado, ¿sí? Lo que no significa que no puedan tomar. Pero una vez que ustedes entienden el razonamiento general, pueden hacer cualquier ejercicio, ¿sí? Pueden hacer cualquiera porque el razonamiento va a ser el mismo. Nunca tomó esto, lo que dice ppm, y este que es una XA. Eso
nunca he visto que tomen, ¿sí? Ahora, los otros sí lo tienen que saber, sí o sí. Porcentaje, masa en masa. Porcentaje, masa en volumen. Porcentaje, volumen en volumen. Gramos por litros y la M grande, que es molaridad. De todas esas, la que más suele tomar es la molaridad, ¿sí? Entonces, como resalten ese concepto, ¿sí? Molaridad. Bien, o sea, ¿qué significa todo esto que acabamos de decir? Son diferentes unidades en lo que yo voy a expresar lo que acabamos de ver en el simulador. O sea, me va a permitir expresar cuánto soluto hay en 100 gramos de solución o en 100 mililitros de solución o bien en 1 litro de solución, ¿sí? Y ahora voy a otro concepto que es algo que le suele perder a la gran mayoría. Vuelvo al simulador, ¿sí? Esto tiene una concentración que, bueno, lamentablemente tiene solamente molaridad, ¿sí? Pero eh, cuando yo hablo de concentración, no necesariamente cuando yo preparo la concentración tengo que tener 100 gramos, ni tampoco tengo que tener 100 mililitros, ¿sí? No necesariamente. Puede coincidir, pero no siempre va a tener 100, ni tampoco que sea acá 1 litro. Fíjense que si yo agrego agua, ahí fíjense qué pasó con la solución. Si yo agrego agua, voy a agregar hasta 1 litro. Cambió la concentración. Bien, ¿qué pasó? Bajó la Cambia la concentración, ¿no es cierto? concentración. Bien, ahí vamos a decir que este es un problema de dilución. Se diluyó, o sea, bajó la concentración, cambió, o sea, ahora tengo la misma cantidad de soluto que tenía antes, pero con mayor cantidad de agua, ¿sí? La cantidad de soluto no varió, porque yo no puse más ni saqué, ¿sí? Pero cambió la cantidad de agua, entonces disminuyó la concentración, o sea, este va a ser un Pero está problema menos concentrado. menos concentrado, que es lo que después vamos a ver, que es un problema de dilución, ¿sí? Entonces yo voy a tener una concentración inicial, le voy a agregar agua y después voy a tener una concentración final. Y en ese caso sí ya cambia la concentración, ¿sí? O sea, fíjense, todo esto que les estoy diciendo simulador es sumamente importante porque antes yo les explicaba y por ahí era todo imaginar, ahora yo lo estoy viendo, veo que yo pongo a medir acá y la concentración cuando le agregué agua bajó, ¿sí? Se diluyó. Entonces, bajó la concentración. No es lo mismo, o sea, vamos a tener dos problemas distintos. Un problema donde a una determinada concentración de ácido agarro y tomo una parte. En ese caso, los dos tienen la misma concentración. Ahora, si a esa parte que yo tomé, ¿sí? Si a esa parte que yo tomé que tenía la misma concentración que la de partida, yo le agrego agua, ya no va a tener la misma concentración que la de solución de partida. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque lo estoy diluyendo. Es lo que acabo de hacer. ¿Sí? Le agregué agua. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que lo que expresa estas unidades de concentración, de porcentaje masa en volumen y todas las que tenemos acá, es la cantidad de soluto que voy a tener si tuviera 100 gramos de solución, ¿sí? Pero no significa que siempre voy a tener 100 gramos. Entonces, por ejemplo, porcentaje masa en masa me indica los gramos de soluto, o sea, la cantidad de soluto expresada en gramos que hay en 100 gramos de solución, ¿sí? Ahora, si tengo, vamos al otro ejemplo y así le hago la comparación. El segundo, dice la cantidad de gramos de soluto que tengo en 100 mililitros de solución. ¿Significa que siempre voy a tener 100 mililitros de solución? No. Puedo tener 1 litro, puedo tener 5 litros o puedo tener una gota, ¿sí? Pero la cantidad de soluto cada 100 va a ser la misma, ¿sí? Si yo no le hice nada, si no le agregué agua, si no le hice nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mí me permite expresar esta concentración, o sea, la cantidad de soluto que va a haber, si hay 100 en 100, ¿cuánto sería, digamos? ¿Sí? Pero no significa que el problema sea 100, o sea, vuelvo al simulador. Acá yo tengo 1 litro, ¿sí? Tengo 1 litro de solución. Tengo 1 litro de solución y tiene esa concentración. Esto es en molaridad. Bien, pero
acá tiene una determinada cantidad de soluto que yo lo puedo expresar cada 100 gramos de solución o cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Y no tengo eso, tengo 1 litro. Entonces, vuelvo a decir, vuelvo a repasar, ¿sí? Nosotros tenemos una solución que está formada por un soluto y por un solvente. Ambos, la suma de los dos, hacen la solución. Bien, antes nosotros, por ejemplo, si yo tenía, solamente si tengo agua, yo puedo decir el volumen, ¿sí? Tengo 20 mililitros, ¿sí? Agua. No sé, si tengo alcohol, tengo alcohol puro, ¿no? Ahí tendría que hablar de alcohol puro. Si tengo alcohol puro, tengo 50 mililitros de alcohol. ¿Ahora qué? Si voy y compro el alcohol de farmacia, que es el que generalmente usamos y que generalmente es 70%, hay otros porcentajes, pero el que usamos normalmente es 70%, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir en ese caso? Cuando me dice 70% o también me dice 70 grados, hay veces que lo expresa en grados. ¿Qué creen ustedes que me está diciendo en eso? Compro una botellita Está de alcohol diluido. y me dice que es 70% o 70 grados. ¿Qué significa? Que hay otro 30% que es de otra solución. Que hay un 70% de soluto Sí, y un 100% de solvente. o sea, sería, Setenta eh, treinta, perdón. claro, en 30, ¿sí? En 30, así sería, ¿sí? Porque ahí sí yo tendría que imaginar, ¿sí? Que hay, o sea, que el otro compensa la otra parte, ¿no es cierto? O sea, sería, pero en forma general sería que yo tengo 70 gramos de soluto, o sea, de alcohol, en 100 mililitros del total. Pero como el total está formado por el alcohol más otra cosa, la otra cosa sería agua, ¿no es cierto? Porque si no, no, ya estaría formando otro tipo de sustancia, ¿sí? Ya incluso pueden reaccionar. Entonces, si yo tengo 70% alcohol, es 70 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Sí? 100 mililitros de solución, ese es porcentaje masa en volumen en realidad el que muestra en grados. ¿Sí? Entonces significa que tengo 70 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. O sea que lo otro sería 30%, o sea, como dijeron, o 30 gramos, mejor dicho, de agua. ¿Sí? Porque 30 más 70 llego a los 100. ¿Sí? Con 30 gramos no son Sí. 30 mililitros. En el caso del agua, claro, ahí lo que pasa es que ahí tendría que ver la densidad de la solución. Vamos a suponer que sí, pero no en realidad, estrictamente no es lo mismo gramos que mililitros, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que como yo estoy hablando de agua, puedo suponer que agua es lo mismo que gramos, ¿sí? El agua, ¿por qué? Porque el agua, los gramos son igual a los mililitros, porque su densidad es igual a 1. ¿Sí? Pero en general no. Solamente Ok. que obviamente que sí, sí, tenemos que hacer más estricto esto y obviamente que va a cambiar, ¿sí? Porque no necesariamente la cantidad de gramos es lo mismo que la cantidad de mililitros. ¿De qué va a depender eso? De la densidad de la sustancia que yo esté analizando. Incluso, que es algo que no se da, no lo he visto en el apunte, cuando yo mezclo alcohol con agua, si yo mezclo 70 mililitros de alcohol y 30 mililitros de agua, no se forma 100 mililitros de solución. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que habíamos dado anteriormente en el tema 1, no, en el tema 2, que era, se forman puentes de hidrógeno. Entonces, al formarse puentes de hidrógeno entre el alcohol y el agua, hace que el volumen se contraiga, o sea que la solución sea un poquito menos, o sea, ponele 98 mililitros en vez de ser 100. Sí, porque no es tan lineal todo, o sea, hay cosas, hay muchas cuestiones internas que pasan dentro de las sustancias, ¿sí? Pero como a modo general, ¿sí? Podemos asumir que los gramos son iguales a mililitros, o sea, en estos conceptos se puede asumir, no pasa nada, ¿sí? Porque no es tan estricto en este nivel de académico de cómo se da. Después sí, es más estricto en realidad, pasan un montón de otras cosas. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que yo
cualquier cantidad que tenga, yo la puedo expresar cuánto habría cada 100, o cada 100 mililitros o cada 100 gramos, ¿sí? Y nada más que eso remarco, porque no significa que voy a tener 100 siempre, ¿no? O sea, fíjense, el alcohol, puedo comprar una botella de 50 mililitros, una de 100, una de 200 mililitros, ¿sí? Y tener la misma concentración. Entonces, no significa que solamente eso es lo que estoy remarcando, no significa que siempre va a ser 100. Bueno, y ahora ustedes ven acá que esta M grande, Perdón, yo sí, pregunto, sí, este cuadrito, porque yo sí. no lo pude bajar, ¿está dentro del webinario? Porque, bueno, no entiendo las definiciones, ¿no? Ah, sí, está todo adentro. Sí, sí, sí. Ah, ok. Y ahí Está. está expresado lo que quiere decir cada una de M, B, Sí, 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 sí. L. Está, Ok. está, está. Sí, por ahí no tal cual lo que yo tengo acá, pero sí está. ¿Sí? Acá lo que ustedes tienen que tener esto es, lo escriben con palabras, ¿sí? Entonces yo lo suelo escribir acá, esperen que acá. Por ejemplo, pongo a ver, ah, ya voy. A ver, por ejemplo, acá pongo, esto significa, ¿qué significa esto? Los gramos, y lo pongo en palabras, ¿sí? Para que entiendan. Gramos de soluto que hay, ¿sí? Así se ponen a cada uno, que hay en 100 gramos de solución. Eso significa, ¿sí? Esto. Esta simbología significa eso. Los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. La de abajo, los gramos de soluto que hay en 100 mililitros de solución. Y así sucesivamente. Recuerden que estos, en principio no, ¿sí? Lo pueden leer, pero como uno está justamente con el tiempo justo, la idea es que vayan, como les decía ayer a una persona que tuvo clase particular, vayan a lo concreto. ¿Para qué me voy a estudiar todo? Sí, yo sé que hay preguntas típicas que siempre los toman. Entonces, trato de interpretar toda la materia, trato de entender realmente, porque si me pone otro compuesto me puede marear, pero me voy estudiando preguntas concretas de que sé que van a entrar, porque es la que mayoritariamente entran. ¿Sí? Entonces, esto en principio lo dejan al margen. Serían ¿Sí? como los tres, cuatro primeros. Cuatro Serían los primeros. 4 primeros y este que está acá, el último. A y ¿Sí? M. Ok. Bien. Y ahí es a donde quería llegar, ¿sí? Porque ahí ustedes ven que dice moles de soluto, ¿sí? Dice moles de soluto. Entonces, tengo que saber primero qué son los moles de soluto, porque gramos todos sabemos lo que es, ¿no es cierto? Empezamos, vamos a una balanza y sacamos los gramos que tenemos. Tomamos no sé, un vaso medidor y vemos los mililitros que tenemos. Pero moles, acá me está hablando que son la M grande, que es la molaridad, ¿sí? La M grande, que es la molaridad, me está diciendo que son los moles de soluto que hay en un litro de solución, ¿sí? Me dice los moles de soluto que hay en un litro de solución. Por lo tanto, necesito saber qué es el concepto de mol, ¿sí? Entonces, no es tan difícil porque yo voy tratando de bajar la complejidad, ¿no es cierto? Entonces, los moles de soluto básicamente es como pesar, pero en otra unidad, ¿sí? O sea, en vez de tener, por ejemplo, gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Que es la sal de mesa, ¿sí? Voy a tener esos mismos gramos, pero expresados en moles de cloruro de sodio. ¿Sí? O sea, es otra forma de expresar la cantidad de sustancia. Entonces, yo puedo expresar, perdón, en este caso la sal que es sólida no puedo expresar en mililitros, pero supongamos el alcohol que es líquido. Puedo expresar el alcohol líquido en gramos, puedo expresar el alcohol en mililitros o puedo expresar el alcohol en moles. ¿Sí? O sea, es otra unidad. ¿Hasta ahí me siguen la idea? ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Es la cantidad de soluto expresada en otra unidad. Esos son los moles. ¿Sí? O sea, sirve para indicar la cantidad de sustancia que tengo. ¿Sí? Por eso es que ustedes vieron que en el simulador acá dice moles, o sea, mol barra
litro. O sea, te está diciendo los moles de sustancia que hay en un litro de solución. O sea, me está dando la molaridad. ¿Sí? En vez de ser gramos que hay cada 100, en este caso es moles que hay por cada litro. ¿Se entiende ese concepto? O si no, lo vuelvo a tratar de explicar de otra manera, porque es el concepto más importante que tienen que entender, porque se da acá, se toma casi en todos y se vuelve a dar en el tema de pH. ¿Sí? Entonces, O vamos sea, a se entiende que es otro sistema de unidad, de pero unidad, exactamente. Entonces, básicamente eso. Pero exactamente. bueno, ¿cómo llegamos al mol? No sé. Ahí ya lo vamos a ver. Sí, ahí ya lo vamos a ver. Entonces, fíjate, yo pongo ahí, ¿sí? Y ahí empieza a aumentar la masa de soluto que estoy agregando. Y entonces empezaron a aumentar los moles. ¿Por qué? Porque dijimos que es otro sistema, como dijo la compañera, otro sistema de unidad, ¿sí? Otra forma de expresar lo mismo. Entonces voy agregando y va cambiando la cantidad. Y en vez de expresar acá gramos, en vez de expresar que le estoy poniendo tanto y tanto y tanto gramos, ¿sí? Lo expresa en moles. O sea, voy aumentando la cantidad de moles. Y acá es donde viene la importancia y ahí donde por eso le digo que si no lo entienden, que me avisen. Porque para sacar los moles, que bien me decías que no sabemos cómo llegamos, vamos a sacar de la tabla periódica y de la fórmula molecular. ¿Sí? O sea, los otros, ya van a ver cuando hagamos los problemas, es bastante accesible, ¿sí? El tema es que cuando tenemos moles, lleva más pasos, ¿sí? O sea, cuando yo tengo que resolver un problema que lleva molaridad, necesito más pasos a hacer para llegar al resultado, ¿sí? Entonces, un mol de cualquier sustancia, ¿sí? Va a ser lo que nosotros teníamos como vimos al principio en el tema 1, o sea, por ejemplo, si yo tengo un mol, ¿sí? De sodio, sodio solito, el metal solo, sodio solito sin ninguna otra cosa, ¿sí? Yo tengo un mol de sodio, va a ser igual a la masa atómica de ese sodio, ¿sí? Fíjense su tabla, por favor, cuánto daba la masa atómica del sodio. Voy a buscar acá la tabla periódica mientras. Los que tienen la tabla, 23, ¿cómo? Sí, ¿Cómo? 23. Ven, ahí yo puedo usar 22,9, ¿eh? No es necesario que redondee, pero lo redondeo porque es prácticamente 23. Cierto, Estoy cierto, sí, hablando sí. del número másico, solamente recalco eso por las dudas que lo hayan confundido con el número másico. Yo tengo tres tipos de números, número atómico, número másico y masa atómica. Acá yo estoy hablando de la masa atómica. En el tema 1 hablábamos del número másico. Acá sí ya entra a importar la masa atómica, ¿sí? Entonces 23. Sí, vamos a ver acá. A ver, esta que agarro siempre. 23, muy bien. O sea, voy a la tabla periódica, veo donde dice masa atómica es un y ese número sería más. el número, ¿sí? Ahí está. Ah, ya se me había abierto acá. Bueno, voy acá, ¿sí? Y veo que dice masa atómica. El sodio, la O grande, ¿sí? Para que se note. Y dice 22,98, ¿sí? Entonces lo puedo redondear, fíjense que dije, lo puedo, no lo tengo que redondear sí o sí, lo puedo redondear a 23, o bien ocupo el número como está, ¿sí? Entonces, si yo tengo un mol de sodio, sí, ahí viene la cosa, si tengo un mol de sodio, en un mol de sodio tengo 22,98 gramos o 23 gramos, ¿sí? Ahora, si tengo un mol de hierro, supongamos, solamente hierro, ¿eh? Después empieza a complejizarse. Ahora solamente estoy hablando de un elemento. Tengo solamente hierro. ¿Cuántos gramos de hierro tengo en un mol de hierro?
está el hierro, está en el centro de la tabla. 55, 55,84. Bien, ahí puedo usar, ¿sí? Puedo usar todo el número. 55,8 o 56, ¿sí? Puedo elegir usar o no. Hasta ahí me siguen, entonces de ahí sale el mol. O sea, se definió así. No tiene un porqué, ¿sí? En realidad, si vamos a lo fino, es sumamente complejo entender el porqué, pero es la definición, ¿sí? Un mol corresponde a la masa atómica de esa sustancia que yo estoy hablando. Como en este caso yo tiré elementos aislados, solamente miro la masa atómica de ese elemento. Pero ¿qué pasa ahora si yo tengo un compuesto? Ya no tengo solamente un elemento, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, este típico, cloruro de sodio, ¿qué les parece que va a ser? O sea, mejor dicho, ¿cuántos gramos va a haber en un mol de este soluto? ¿Qué les parece? ¿Cuántos gramos va a haber en un mol de esta sustancia que ya está formada por dos átomos diferentes? ¿Qué les parece que voy a hacer acá? Este ya dijimos le que es decimos mono de los dos, 3. Se suman las 35 dos masas. Sí. Exactamente. Entonces, para sacar, ahí es lo que voy a utilizar. Ahora escriban, si están anotando, escriban este concepto, ¿sí? Voy a sacar el peso molecular. O sea, para calcular, si quieren, si están escribiendo, pongan, para calcular la molaridad, voy a necesitar calcular el peso molecular, ¿sí? Cuando yo tengo una sustancia. Ya no tengo solamente un elemento, tengo ya un compuesto. Entonces, el peso molecular es la suma de las masas, ¿sí? Masa calcular atómica. la molaridad, sumo las pesos atómicos. Para calcular la molaridad, depende del problema, ¿no? Lo que estoy diciendo son conceptos generales. Para calcular la molaridad, voy a necesitar calcular el peso molecular. Peso molecular. ¿Sí? Así, recuerden como les dije el primer día, traten de recordar todo como un cuentito. Entonces, vamos al cuentito, de vuelta. Yo tengo una solución, dijimos que la solución se forma por un soluto y un solvente, y esa cantidad de soluto que tengo en esa solución, yo lo puedo medir en diferentes unidades. Porcentaje masa-masa, porcentaje masa en volumen, porcentaje volumen en volumen, gramos por litro y molaridad. Bien, si ahora me toca calcular la molaridad, yo voy a necesitar saber el peso molecular de mi soluto, de la sustancia que estoy teniendo. ¿Sí? Si es una sustancia compuesta, el peso molecular va a salir de la suma de la masa atómica. O sea, ahí sería la masa atómica del sodio más la masa atómica del cloro. ¿Me pudieron seguir el cuentito? ¿Cómo es? ¿Sí? Eso cuando me pide la molaridad, o sea, generalmente, ¿no? Porque va a depender del tipo de problema. Entonces, cuando a mí me pide en un problema Por generalmente, ejemplo, y sí, por ejemplo, cuando tenés un compuesto que lleva, sí, por ejemplo, dos hidrógenos y un, no sé, por decirte, y un hierro, tengo sí. que sumar dos hidrógenos y, o Exacto, sea, eso era eso era lo ajá, próximo que iba a pecar. Exactamente, muy bien, ¿sí? exacto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un compuesto que, como recién mostraba, y cualquier compuesto ya mucho más elevado, ¿sí? Y ahora voy a aprovechar este compuesto y le voy a aclarar la duda a una compañera que me había preguntado. Este compuesto es el ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Voy a aprovechar esto para ir aclarando dudas, ¿sí? Que me habían comentado. Que no les da, Fátima, entonces, antes que nada, para sí, no ir tan adelante, ¿cómo sí. quedaría lo anterior que Ah, dijiste? lo O sea, ¿cómo anterior quedaría el quedaría, que... claro, Sí, quedaría lo que habíamos sacado acá, 23 más 35,45. ¿Sí? Ustedes vayan anotando todo porque a mí acá se me complica. Entonces sería 23 gramos y se escribe así, gramos por mol más, como es muy intermedio, pongo todo el número, ¿sí?
porque si lo redondeo está como muy ahí. No me conviene redondear en ese caso, ¿sí? Es uno de los átomos que no se suele redondear. O sea que el peso molecular me queda la suma de esos dos, 58,45 gramos por mol, ¿sí? Entonces, ahora, si yo tengo un compuesto, como dice la compañera, donde yo tengo más átomos que se repiten del mismo elemento químico, ¿sí? O sea, yo acá tengo 3 hidrógenos y tengo 4 oxígenos. Para calcular el peso molecular de esta sustancia, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 3 veces por la masa atómica del hidrógeno, que cuánto es. Voy a escribir acá, ¿no? Masa atómica del hidrógeno. Más la masa atómica del fósforo. Más 4 por la masa atómica del oxígeno. ¿Sí? Y ahí hago la cuenta. El del hidrógeno, ¿cuánto es, chicas? Voy a la tabla periódica y voy mirando, ¿no? Uno, ¿Sí? Voy Uno. mirando. Uno, ¿sí? Es uno. El del Entonces en fósforo ese va 3. da 3, exactamente, ¿sí? Ahora porque lo estamos haciendo todo, pero después todo ustedes hacen mentalmente, pueden seguir haciendo las cosas mentalmente. Esperen que siempre que quiero correr después se me complica. El fósforo vale 31 y el oxígeno vale 31. 16, ¿sí? Entonces, acá sigo, más 31 gramos por mol, o sea, en un mol tengo 31 gramos de fósforo, más 4 por 16 gramos por mol, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga un problema de molaridad, probablemente necesite calcular el peso molecular. Depende del problema, vuelvo a insistir, porque ya van a ver que todos los problemas son distintos, ¿sí? Pero eh, tengo que tener en cuenta que mucho más si me dan la fórmula del ácido. Bien, y ahí vuelvo a algo que me preguntaron, ¿sí? Porque recuerden que también eso, o sea, uno cuando aprende tiene que poder ir de adelante para atrás, arriba, abajo, desarmar y de un lado para otro, y ahí si lo puede hacer es porque entendió realmente la materia. ¿Qué me decía una compañera? Que cuando hace la fórmula del ácido fosfórico, puede ser que a ustedes le den la solución y no les diga la fórmula. Entonces, si ustedes no saben formular, no saben el tema 2, no van a poder resolver los ejercicios del tema 3, ¿sí? Porque acá yo le estoy poniendo la fórmula, pero si no le pongo, ustedes tienen que saber hacerlo. ¿Qué pasa? Que este ácido fosfórico, ¿sí? Si yo voy, fíjense, termina en ico, ¿sí? Si ustedes tienen su tabla a mano, van a ver que el fósforo, voy a escribir acá, el fósforo tiene estado más 3 y estado más 5. ¿Sí? ¿Eso de dónde lo saco? De la tabla periódica o de la tablita de estados de oxidación de la cátedra. ¿Sí? Tiene este. ¿Cómo termina en ico? ¿Con cuál está? ¿En qué estado de Con oxidación 5. está? Con 5. Bueno, fíjense. Está con 5, o sea que sería fósforo más 5, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Y fíjense que si yo trato de hacer acá, balancear esto sin mirar la fórmula de arriba, porque la fórmula de arriba yo ya se las hice, ¿sí? Sin mirar la fórmula de arriba, ¿qué me quedaría normalmente? Que hay un 3 acá, ¿sí o no? Sin mirar la fórmula de arriba. Sí, porque hacemos 1 más 5 son Uno, 6 exacto, 1 más 5 son 6, 3 por y menos tenés 2, claro. menos 6, da 0. Bien. El tema es que el ácido fosfórico se descubrió que es un ácido hidratado. O sea que a esta fórmula que yo acabé de hacer le voy a agregar una molécula de agua. O sea, no es que esta fórmula esté mal. De hecho, la pueden hacer de base y después acordarse de que el fosfórico es hidratado.
¿sí? Entonces, como el fosfórico es un compuesto que está hidratado, acá, fíjense, tenía uno, pero le agrego dos más, o sea que ¿cuánto tengo ahora? Ya borro todo esto, ¿eh? Esperen que voy a borrar. Ya hice lo del estado de oxidación y ya me dio la fórmula. Y no está mal, ¿sí? Solamente que está hidratado. Entonces, ¿cómo me queda? Un hidrógeno más dos hidrógenos, ¿cuántos son? Tres hidrógenos. Fósforo, uno solo. Tres oxígenos más un oxígeno, cuatro oxígenos. ¿Sí? Por eso es que si ustedes hacían el razonamiento y van a la respuesta, decir, ¿qué pasó? Que no me da. ¿Sí? Si estoy razonando y esto me da bien, digamos. Es por eso, ¿sí? No es que estaban haciendo nada mal. Otra Una cosita, duda, profe, sí, que a lo decime, mejor, bueno, tengo que revisar todo lo anterior. no Pero ¿por qué importa. se sumaba el 1 más el 5? No, Porque vos tenés, ¿te acordás que dijimos que tenemos que para hacer las fórmulas químicas necesitamos llegar a lo que es la electroneutralidad, que significa que la suma de las partes positivas es igual a la suma de las partes negativas. ¿Sí? O sea, los estados claro, claro. Se positivos suma la parte se suma positiva, cierto, partes cierto. positivas, exactamente, y las partes negativas se suman por sus lados. ¿Sí? Entonces, Listo, y al perfecto, hacer cierto. la sumatoria total de lo positivo y lo negativo, me tiene que dar cero. ¿Sí? Por eso Bien, sumaba 1 más 6. Bien, y ahí listo, listo, aprovecho gracias. también, ¿sí? Porque nunca está de más, y aparte tenemos tres clases para dar soluciones, que estaban ahí como, vi en el grupo, entre, capaz que se les confunde entre valencia y electrones de valencia. No es lo mismo, ¿sí? Más allá de que lleve la misma palabra. No es lo mismo valencia Perdón. que electrones de valencia, ¿sí? Los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel de energía, como lo pusieron ahí en el grupo. Y la valencia está más relacionado, no es lo mismo tampoco que el estado de oxidación, pero para que ustedes no se mareen tanto, podemos asumir de que sería lo mismo en este caso, ¿sí? Asumimos de que es lo mismo valencia que estado de oxidación, ¿sí? Para hacer estos ejercicios. Si ustedes estuvieran estudiando otra carrera o cosas, se darían cuenta que se vuelve a hacer otra distinción, pero para el nivel académico que tenemos ahora, podemos asumir que valencia es lo mismo que estado de oxidación. ¿Sí? Estrictamente no es lo mismo, pero para hacer estos problemas, sí. Ahora, no es lo mismo, ese sí que descartado, a electrones de valencia. ¿Sí? Y los electrones de valencia, ¿cómo los saco? Muy bien, también que vi que una de las compañeras compartió la imagen de su resumen, saco de los grupos. Si corresponde al grupo uno, un electrón de valencia. Si corresponde al grupo 2, dos electrones de valencia. ¿Sí? Si corresponde al grupo 3, tres electrones de valencia. Y así Ah, sucesivamente. yo fui la que tiré la pregunta Sí, porque en algunos me da, pero en otros el estado de oxidación con el estado de valencia no me da igual al número de arriba. O sea, eso es lo que no entiendo. lo que pasa es que, claro, porque va a generar una confusión, O ¿sabes? sea, hay un concepto que no me tengo confundido claramente. Claro, ¿sabes? Pero yo entiendo igual, te entiendo cuál es la confusión. Si vos te lo pusiste a estudiar tratando de interpretar realmente todos los temas, ahí te va a generar la confusión. ¿Por qué? Porque el sodio, por ejemplo, está en el grupo uno, ¿no es cierto? Este está en el grupo uno, ¿sí? Está en el grupo uno. Entonces tiene un Un electrón de electrón valor. de valencia. El sodio, cuando se une con un no metal, ¿qué hacía el sodio? Entregaba este electrón de valencia. Y al entregar este electrón de valencia, queda con una carga positiva. Y este es lo que voy a llamar estado de oxidación. ¿Sí? Que a su vez, que a su vez, significa que el sodio puede formar un solo enlace. ¿Sí? Entonces, la valencia del sodio es uno. La valencia del sodio es 1, el estado de oxidación es Y más la, 1, porque los estados de oxidación se escriben con el positivo o el negativo, y los electrones de valencia
tiene 1. ¿Por qué se genera la confusión? Y porque el estado de oxidación y la valencia depende del electrón de valencia. O sea, el electrón de valencia tiene que ver con la estructura del átomo, con el último, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos todo el grafiquito? Teníamos a un nivel, dos niveles, y en el tercer nivel, ay, perdón, en el Claro, y tercer ahí es nivel donde yo me confundo con- que dijiste que en el primer nivel había siempre dos electrones claro, sí, y pero como que no siempre están escritos. claro, porque eso es cuando vos estás en el tema, porque vos vas desarrollando todo. Entonces después vos vas haciendo, cuando vos vas llegando, seguís progresando en la materia, ya vas quedando esa parte, ya no se sigue. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo voy al tema de enlaces químicos, yo ya no utilizo todos los electrones. Por eso vos decís no coincide, ¿entendés? Porque solamente utilizo el del último nivel de energía. No porque no haya antes dos. O sea, todos los átomos, todos los que están en la tabla periódica, el primer nivel de energía tienen dos, bueno, excepto el hidrógeno que tiene uno, ¿sí? Pero todos los demás tienen dos en el primer nivel de energía. En el segundo pueden tener hasta 8. Puede tener menos, lo que no puede tener es más. En el tercer nivel de energía también puede tener hasta 8, pero en el caso del sodio tiene 1. Por eso es que no te cierro. O sea, todos tienen dos electrones no de valencia, sino electrones en el primer nivel de energía. O sea, cualquiera de los átomos tienen dos electrones en el primer nivel de energía. Entonces, yo tengo el núcleo, tengo el primer nivel de energía, y en este tengo dos electrones para todos, excepto para el hidrógeno. De ahí, o sea, eso no tiene que ver. Y los electrones de valencia son los que utilizo en las uniones químicas, porque acordate que a su vez nunca voy a tener átomos aislados, siempre tengo muchos átomos, ¿sí? Que pueden ser de una misma especie o pueden ser de especies distintas. No sé si te aclaré la duda, ¿sí? Pero bueno, ya que se daba, Eh, estoy explicando sí, todo. no, igual me quedó claro que el estado que valencia es igual al estado de En oxidación. este Tengo que saber, contexto, que me puse sí, a mirar las clases anteriores porque sí. venía muy perdida. Y bueno, ahí me entró como una duda de esto de la valencia y no, hay elementos en los que no me cierra por eso. En todos te tiene que cerrar, te tiene que coincidir. Si estás interpretando bien, tiene que coincidir todo, ¿sí? Todo, todo, todo tiene que coincidir. Pero es que, o sea, nosotros primero para entender Porque, por hagamos ejemplo, el fósforo me dice ajá, que tengo 15. bien, el fósforo tiene, voy al fósforo, bien, el fósforo tiene 15 electrones en total. Pero de esos 15 electrones, ¿cuáles van a ser importantes en el enlace químico? ¿O cuántos, mejor dicho? A vos, ¿4? a vos no te importa nunca el total, excepto para el tema uno, Ah, ok. excepto para el tema uno. Entonces, lo importante es que tiene el Tiene 5, 4. tiene 5, Ok. porque está en el grupo, fíjate, 15 o 5A. Fíjate tu tabla periódica que es más completa que esta, vas a ver que está en el Sí. grupo 15 o 5A, o sea que tiene 5 electrones de valencia. Y ahí te va a generar la confusión, por eso que ya, electrones de valencia. Ah, ok. Pero Como en enlaces el que puede 5. formar, claro, enlaces que puede formar tres enlaces, y ahí estaría con el estado de oxidación más 3, o puede formar 5 enlaces, y ahí va a estar con el estado de oxidación más 5. O sea, los estados de oxidación me indican la cantidad de enlaces que puede formar, Ok. ¿sí? Sí, Lo que un pasa, él poco siempre más tiene claro. que, claro, él siempre tiene 5 y siempre tiene que llegar a 8. Ahora, en ese siempre tiene 5 y siempre tiene que llegar a 8, se va a distribuir de distintas maneras los electrones, dependiendo justamente del otro átomo con el que se una. ¿Sí? Entonces se distribuyen de distinta manera y puede formar distinta cantidad de enlaces, o puede formar 3 o puede formar 5. La cosa es que él tiene que llegar a 8. ¿Sí?
Encima, hay átomos particulares, creo que justo era el fósforo, que expande su octeto, sí, pero eso ya no vamos a entrar en detalle porque justo agarramos este átomo, pero para los otros no sería así. Recuerden que siempre a todos hay excepciones. Justo A mí, por ejemplo, en el fósforo me aparece también 4 claro, como pero estado Claro, como tres ya oxidado. que cinco dijimos que cuatro. nos guiábamos por el que daba la cátedra, claro, nos damos porque te va a aparecer en una tabla que tiene un montón. Esta, por ejemplo, no sé, aparecen como 7 valores, no se ven bien, pero aparecen un montón de valores, ¿sí? Entonces solamente utilizamos 3 y 5, Listo, listo. ¿sí? Y después, si vamos a hilar fino, lo que pasa es que el fósforo expande su octeto, o sea, tiene más de 8 electrones, y hay un montón de cosas que no vale la pena interiorizar porque son casos exclusivos, digamos. El boro, por ejemplo, al revés, se queda siempre si no llega a los 8. ¿Sí? Claro, pero por ejemplo, el cloro Sí. que está en la 17, Ujú. ahí me tendría que quedar con el 7, Con el 7, porque exacto. ya en Ya, mi tablita dice ¿sí? 1, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, 1.000.000. No, porque seguís confundiendo estados de oxidación con electrones de valencia. Los electrones, o sea, Pero el vamos estado de oxidación no es la valencia. con los electrones de valencia los confundimos, no con la valencia. Dijimos que era lo mismo, eso que vos estás diciendo es igual. Vamos a suponer que lo remarco porque si después ven en otro lugar o algo, se van a dar cuenta que no es lo mismo estado de oxidación que valencia. Pero para hacer este ejercicio y en el nivel que acá se da, vamos a asumir que estado de oxidación es lo mismo que valencia, ¿sí? Ahora, vos me estás diciendo los electrones de valencia, porque me estás diciendo, aparece en el grupo 17. Bien, aparece en el grupo 17. ¿Sí? O sea, que de esos 17 le quito la parte del 10 y me quedo con 7. ¿7 qué? 7 electrones de valencia. Pero con esos 7 electrones de valencia, puede distribuirlo de diferente manera y formar con estos 7, escúchame, con estos 7 puede formar un enlace y ahí va a estar con el estado de oxidación más uno, puede formar 3 enlaces y va a estar con el estado más 3, puede formar 5 enlaces y va a estar con el estado más 5, o puede formar, utilizar los 7 electrones y formar 7 enlaces. Y estos son estados de oxidación. Claro, eso lo sacamos de la tablita que nos dieron en la cátedra. Exactamente. Son distintas cosas, pero sí se entiende el error. Entonces, acá fíjate que coincide este 7 con este 7, pero no es lo mismo. Son conceptos distintos. Obviamente que estos 4 que acabo de hacer, ¿de quién depende? Y del 7 este, porque es con el que, recuerden que los electrones de valencia son como las manitos de los átomos, ¿sí? Es como lo que va a unir, con quién se va a agarrar a otro átomo con esos electrones. Después vuelve a revisarlo hasta que te quede como que lo puedas asumir bien el concepto. Bueno, Bueno, seguimos entonces, gracias. ¿sí? De nada. Seguimos acá. Entonces, estábamos hablando, ¿por qué nos estamos deteniendo a todo esto? Porque empezamos con el tema de las fórmulas químicas. Porque como yo acá tengo soluciones, puede ser que a mí me dé una solución y me diga, calcular la concentración, no sé, calcular la concentración del ácido bromídrico. Y no me da la fórmula del ácido bromídrico, suponiendo, ¿no? ¿Sí? O sea que me dice calcular la concentración molar del ácido bromídrico. No me da la fórmula. Y dijimos que si yo necesito la molaridad, ¿qué necesitaba calcular? Para calcular la molaridad, ¿qué necesitaba? A ver, si se acuerdan, recién lo dijimos. Para calcular la molaridad, ¿qué necesito? La La suma de masa las atómica de masas. cada átomo. Exactamente, o sea, necesito el peso molecular, por lo tanto la masa atómica de cada átomo. Y por lo tanto necesito saber la fórmula química de mi compuesto que estoy charlando, porque si no, no voy a poder hacer nada.
Sí, entonces, si a mí me dice el problema calcular la molaridad de fulano y yo no sé cuál es la fórmula de ese, ya me quedé si no puedo avanzar. Por más que sepa el tema, o sea, por separado, si no puedo hacer la fórmula de ese ácido, no puedo llegar porque no voy a saber, no voy a poder calcular el peso molecular. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿cómo se dice? Este tema se trata de esto, de calcular las concentraciones, ¿sí? ¿Tienen su calculadora a mano? Así comenzamos con los problemas. Sí, Bueno, vamos a lo concreto, ¿sí? Bien, vamos a hacer el cuestionario 3, que seguramente es el mismo que, si hasta ahora todo viene siendo lo mismo, ¿sí? Bueno. Fíjense esta, mientras yo voy borrando acá lo que ya he escrito en su momento, porque siempre como me voy a la apurada después de las clases, ya me queda todo, me queda todo tachado y... Fíjense el punto 2, a ver qué piensan, mientras yo voy borrando esto. Dice, el estado de agregación de una solución, ¿qué me está queriendo decir con el estado de agregación de una solución? Por empezar, ¿qué me está queriendo preguntar con eso? En sus palabras, díganme. Tema 1. ¿Está en sólido, líquido, gaseoso? Exactamente, muy bien. Me está diciendo, la solución es sólida o líquida gaseosa. Y fíjese que después dice, seleccione uno, o sea, me está diciendo que la solución sea sólida o líquida gaseosa. Y me entra a dar opciones. O sea, que la solución sea sólida o líquida o gaseosa, ¿lo determina el estado de agregación del solvente? ¿Es siempre líquida? ¿Determina el estado de agregación del soluto? ¿Es siempre acuosa? Y ahí, a ver, los que estuvieron antes. Fíjense que hay un concepto que yo no lo dije y que ahora, a ver, bien, bien. Ahí dice la compañera que es lo la, determina el estado de agregación del solvente, bien, ¿por qué? porque es en lo que se va a disolver el soluto. Bien, está bien, ¿sí? Pero acá hay un concepto que cuando yo estuve haciendo acá lo del simulador, el simulador, yo me pasé de decirlo que siempre el solvente es el que está en mayor cantidad. ¿Sí? Siempre el solvente es el que está en mayor cantidad. Mayoritariamente es el agua, pero si yo tuviera dos líquidos diferentes al agua, y digo, bueno, a ver, ¿cuál es el solvente? No sé, imaginen que mezclo vinagre con alcohol. ¿Cuál es el solvente? ¿Cómo sé? Porque generalmente si tengo agua, es agua, ¿sí? Pero si no tengo agua y tengo otra cosa, ¿cómo defino cuál es el soluto y cuál es el solvente? Si tengo dos compuestos diferentes. Ahí es donde tengo que utilizar el concepto de que el solvente es el que está en mayor cantidad. Y si está en mayor cantidad, exactamente, sí, Fiorella, muy bien. Y si está en mayor cantidad, es el que a mí me va a decir o sea, el estado físico del total. ¿Por qué? Porque es el que está en mayor cantidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá la solución, ¿cómo se hizo? O sea, más allá de que yo agregué algo sólido, ¿qué se hizo? Líquida. ¿Sí? Porque estaba agregando. Y ahora, ¿qué pasaría si agrego, puede ser una solución, a ver esta pregunta, ¿sí? Eh, Lo que no se llega a sí, ver es porque yo no lo imprimí, es o sea, la fórmula de lo que estábamos hablando. ¿qué nos, qué no se llega a ver? ¿Me decís de vuelta? En la del problema, ¿sobre qué está hablando? ¿Sobre qué
elemento. El Ah, cuestionario. bien, pero vos no necesitas eso en ese problema, no necesitas saber de qué compuesto está hablando, porque solamente te está diciendo el estado físico que tiene. Si es sólido, líquido, gaseoso, ¿de quién depende? ¿Del soluto o del solvente? Ah, Está ok, diciendo ok. eso. Pensé que No era importa, puntual claro, sobre algo. no importa qué soluto tengo ni qué solvente tengo. O sea, lo que te está diciendo es, ¿de quién va a depender que la solución, o sea, que el total, que la mezcla de ambos sea sólida, líquida o gaseosa? ¿De quién va a depender? ¿Sí? O sea, no te lo dice así, pero por las opciones uno se da cuenta que eso es lo que te está preguntando. Entonces, del solvente, o sea, del estado físico del solvente, siempre va a ser líquida. ¿Te parece que una solución siempre puede ser líquida? Obviamente no. No, No, no. puede ser sólida, por ejemplo, la mezcla de metales, ¿sí? Una aleación es una solución. Después se solidifica, pero para mezclarlas, yo tuve que derretir un metal, derretí el otro metal y los mezclé, ¿sí? Y es una solución. Después se endurece y termina siendo sólido, pero es una solución porque mezclé dos cosas. Y puede ser gases también, o sea, puedo mezclar oxígeno con nitrógeno. De hecho, nosotros, o sea, estamos respirando en la atmósfera, tenemos distintos gases, no es solamente oxígeno. Y sería una solución, ¿por qué? Porque están todos esos gases mezclados, ¿sí? O sea, puedo tener una solución gaseosa. O puedo tener, no, dije las tres, ¿sí? Sólida, líquido, gaseosa. ¿Y de quién va a depender? Y bueno, del que está en mayor cantidad. Sí, el que está en mayor cantidad me va a decir cuál es el estado físico del total. El que está en mayor cantidad me dice cuál es el estado físico del total. ¿Y cuál es el que está en mayor cantidad? El solvente. Sí, o sea que No entiendo igual, yo, Fátima, sí. no estoy entendiendo cómo tengo que hacer digamos, el análisis para Ujú. responder esa pregunta. Es que está mal enunciada, sí. Es que está mal enunciada, Eso es pero lo que no entiendo. está mal enunciada, pero es así. O sea, Pero cómo lo, en realidad yo te estoy traduciendo algo que vos tendrías que interpretarlo siendo que está mal enunciado. O claro, sea, acá lo que te está preguntando es, o sea, te da opciones, te dice, te está preguntando, ¿de quién depende, pero sin decirlo así, de quién depende el estado físico de la solución? Eso te está diciendo. O sea, sí, o sea, te está preguntando que la solución sea sólida o líquida o gaseosa. ¿De quién depende? Ahí te queda mejor la pregunta. Que la solución sí, sea sólida o líquida o gaseosa. ¿De quién depende? Bueno, una de las opciones es, siempre va a ser líquida. O sea, no depende, ahí sería como no depende de nadie. Va a ser siempre líquida. Esa sería una opción, la B. Te lo estoy analizando diferente para que veas cómo es. O te puede decir, es siempre acuosa. O sea, siempre la solución va a ser con agua. ¿Sí? O sea, ese ni siquiera coincide con lo que te está preguntando. Ese sería como una pregunta que tiró, una respuesta que tiró así nomás, porque acá te está preguntando del estado físico. ¿Entiendes? la duda sería entre la A y la C. Exactamente. La A y la C. Y la respuesta a esa duda te da el solvente. ¿Por qué? Porque el solvente es el que tengo en mayor cantidad. Entonces, si yo mezclé, como lo que te dice acá, mi solvente, tengo agua, ¿sí? Entonces, Sí, este que era sólido, es como que se volvió líquido, por decirlo así, ¿sí? claro, No es que se vuelve líquido, obviamente, ¿sí? Nada más que hay una interacción entre partículas, se separa y todo, y entonces la solución final es líquida. claro, ¿Pero por qué es líquida? Y porque el solvente es líquido, claro, ¿sí? Entonces, vuelvo acá, si imagínate, esto en vez de ser agua, hubiese sido, vamos a suponer, hierro fundido, ¿sí? Hierro fundido. Tengo hierro fundido y, o sea, sería sólido, ¿sí? Y le agrego, a ver, estoy pensando en otra alternativa, ¿no? Porque yo estaba pensando en aleaciones. Em, no, porque no se mezclarían. Tendría que pensar en algo que se mezcle. Ahí se me ocurrió. A ver.
eh, imaginemos que acá en vez de ser líquido, imaginemos que tenemos 1 litro de gas, ¿sí? Ahí ya leo el chat. Tengo 1 litro de gas, de cualquier gas, ¿sí? 1 litro de gas. Antes de que le agregue esto, ¿no? En vez de ser agua, voy a hacer así mejor. Así. Tengo acá 1 litro de gas. Escucha esto, ¿eh? Tengo 1 litro de gas. Y le Sí, agrego, ¿sí? Un sólido. ¿Qué qué estado de agregación va a tener la mezcla de estos dos? El último, ese que decías que nunca no ocurre. Fíjense, si esto en vez de ser agua, vuelvo a sacar el soluto, saco el soluto. En vez de ser agua, supongamos que esto es gas, cualquier gas, oxígeno, ¿sí? Envasado, oxígeno envasado. Y yo le agrego un poquito de cualquier soluto. El estado físico de esa mezcla, ¿va a ser un sólido que le agregué o va a ser gaseoso? Gaseoso, Sigue siendo gaseoso. Va a ser gaseoso. ¿Por qué es gaseoso? porque si no, no sería una solución homogénea, sería una solución heterogénea. También, pero va a ser gaseoso porque es mucha la cantidad de este que pasaría a ser el solvente con respecto a la cantidad de sólido que acabé de agregar. Entonces, más allá de que yo agregué sólido, el estado físico del total, o sea, de la solución, va a tomar el estado gaseoso, porque estoy suponiendo que acá hay un gas, no agua ni nada. Si esto fuera un gas, Aunque no se disuelva. es que se va a disolver, depende de lo que esté, o sea, depende de lo que va a estar como sumergido en eso, porque es difícil algunas cosas imaginarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar interaccionando esas partículas, ¿sí? O sea, Ah, yo como puedo tener una mezcla así, así como puedo tener una mezcla de un líquido, por ejemplo, que yo le ponga un líquido acá, ¿sí? No, primero se tiene que disolver, se tiene que disolver porque si no, no tenemos una solución, ¿sí? Como dijo la compañera, que es otra cosa que no lo había dicho anteriormente. Una solución es un sistema homogéneo, o sea, tiene que estar todo unificado, ¿sí? Entonces, pero yo puedo poner líquido y líquido, ¿sí? Y se mezclan formando una solución. O puedo poner un sólido y un líquido. Acá la única pregunta es, básicamente lo que está diciendo es, este problema tiene el enfoque de que, a ver si ustedes saben cuál es el solvente y la importancia del solvente, ¿sí? Vuelvo acá al enunciado, ¿sí? O sea, acá lo que te está planteando es cómo está formada una solución, básicamente eso tendrían que saber, formada por un soluto y un solvente, y que el solvente es lo que el enfoque que tiene, digamos, que el solvente es el que está en mayor cantidad. Y como está en mayor cantidad, es el que va a decir cómo está el total. Si el solvente es sólido, el total va a ser sólido. Si el solvente es líquido, el total, o sea, la solución, va a ser líquido. Si el solvente es gaseoso, el total va a ser gaseoso. ¿Sí? Por eso di el ejemplo que más se me ocurrió, que fue que esto fuera un gas, que en vez que sea agua, sea un gas. Y yo le agrego un poquito de sólido, sigue siendo un gas, la solución. ¿Sí o no? O lo volvemos a explicar de otra manera. La cons- Dice, el estado de agregación de una solución, seleccione una. Lo determina el estado de agregación del solvente, esa sería la correcta. ¿Sí? Esta es la correcta. ¿Es siempre líquida? No, porque podemos tener una solución sólida y una solución gaseosa. ¿Lo determina el del soluto? No, porque es el que está en menor cantidad. ¿Sí? Entonces yo puedo poner no sé, un grano de azúcar y ya pasa a ser un grano de azúcar en agua y ya pasa a ser una solución.
Entonces, ¿cómo? Básicamente el estado de agregación es el elemento que predomina. Exactamente, muy bien, perfecto, así Ujú. como dijiste. O sea, el componente que predomina y el estado de agregación de ese componente es el que va a decir cómo es el total. Sí, o sea, el solvente es el que está en mayor cantidad, el que predomina. Y su estado físico es el que va a decir el del total. No importa lo que sea. Obviamente que sí tengo que estar analizando, ¿cómo se dice? Mezclas homogéneas. Porque si yo tengo agua y aceite, no se mezclan, no puedo, todo este análisis cae. No tengo una solución, no puedo hacer ningún análisis. ¿Sí? Estamos hablando de que se mezclen íntegramente. ¿Sí? Y siempre es acuosa, ni siquiera tiene que ver con lo que está preguntando, porque si, que significa que siempre es acuosa, no tiene que ver con el estado físico. Acuosa significa que siempre va a ser agua. Eso significa acuosa. Acuosa viene de agua. Y obviamente que una solución no puede ser siempre acuosa. ¿Sí? Y aparte que estaba hablando del estado físico. Sí, sí, Eh, se entiende. ¿Se Ahora entiende? sí. Esta no, Sí, esta ni siquiera necesita análisis porque no corresponde con lo que está preguntando. Siempre va a haber así, claro, alguno sí. que ni tiene pie ni cabeza, pero bueno, tira algo así. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, seguimos. ¿Sí? Vamos a ver si hay alguno más. Bien. Fíjense, a ver, de acá de lo que acabamos de volver a decir. Bueno, ya le puse esto. Pero analicen ustedes, ¿sí? Esto es del cuestionario, así que una vez que ya hacemos ahora, ya después lo pueden resolver incluso el cuestionario y seguir avanzando. No lo podemos resolver porque lo pusieron mal la fecha, nos Cierto, pusieron 19 de cierto, noviembre. cierto, cierto. Cierto, Así cierto. que, pero bueno, lo Sí. vamos a tener Pero en ¿sabes qué? cuenta para cuando. Pero lo No, podés no pasar, está vos que lo mal. tenés abierto, así lo vamos resolviendo. Sí, lo El vamos 10 resolviendo y ya lo pusieron, tenemos resuelto. pero pusieron que el 19 se abre. Sí, del 19 de noviembre nos pusieron. Ah, no, ¿sabes por qué? Porque a nosotros nos pasó que también había una fecha que estaba mal y nosotros pensábamos que estaba mal, pero ese era del cierre. Decía, por ejemplo, cierre 31 de diciembre, poner, sin nada que ver No, con... ni siquiera se puede abrir, Fátima. O sea, ni Ah, siquiera está bueno, bueno, bueno. habilitado. Ah, Tendrían que no, haberlo entonces sí tiene que habilitado ya. reclamarlo para que lo puedan hacer. Y sí, Y ahora el viernes, sí. porque la profe no responde, Ah, solamente el viernes por Zoom se le va a poder decir, ella te dice a todo que sí y después no resuelve nada. Así que no sé qué va a pasar. Pero bueno, 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 bueno. Bueno, cuando esté habilitado, entonces seguramente que es el mismo, ¿sí? Seguramente que es el mismo. ya por lo menos lo tenemos visto con vos, que es bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, fíjense acá, esta es otra pregunta. Acá dice, ¿cuál es el solvente? Otra vez enfocado a lo mismo, ¿sí? Entonces, acá lo que está queriendo que sepan en todas las preguntas es que el solvente es el que está en mayor cantidad y el que va a determinar todo, digamos, el comportamiento de toda la solución, ¿sí? El solvente. Entonces dice, ¿cuál es el solvente de una solución? Y fíjense, acá ya mezcla cuatro cosas. Que puede ser, sí, generalmente mezclamos dos, pero puede ser. Eh, de hecho, los tónicos y eso son soluciones y fíjense todo lo que tiene, todos los componentes que tiene, ¿sí? Y es una solución. Entonces dice, 22 gramos de alcohol, 13 gramos de sal, 24 gramos de agua y 16 gramos de hidróxido de calcio. Entonces dice, Ahí sería el agua porque es la que está claro, en mayor cantidad. exactamente, solamente necesito ver eso. El que está en mayor cantidad y más que todos están expresados en gramos, es el que me va a decir, es el que va a ser el solvente, ¿sí? Vamos aquí. Este, yo nunca me acuerdo. Este es un problema porque la memoria, si bien en algunas cosas tengo mucha memoria, en otras, por ejemplo, búsquenlo, está en una tablita donde hablan del mentol, ¿sí? Y es una tablita donde dice estos términos, todo esto, y va diciendo porcentajes. Imagínense si me voy a acordar el porcentaje de cada uno, ¿sí?
No me lo acuerdo. No me lo acuerdo de memoria los porcentajes. Es como que dice, muy Cuando te soluble, referís a una tablita que, o sea, que está sí, en el, que está en el ¿lo PDF. buscamos en Está en el internet o PDF. está en el... No, en el PDF. Está en el PDF que Ah, me ok, mandas. ok. Sí, está en el O sea que PDF. o sea que este problema es un problema solamente de memoria, porque ¿cómo te vas a Sí, acordar al no, 50% si es extremadamente soluble, tal poco cual. Ujú, soluble? O sea, sí, por súper eso te tramposa digo. la pregunta Miren, a esta. ver, esperen que, a ver, lo buscamos rapidito. A ver, lo buscamos. Es un problema de memoria. Sí, por eso, o sea, de extrema memoria. Estamos en el... Fátima, en un apunte que tengo dice muy soluble. Bueno, es en eso, ¿sí? En Mm. ese tienen que buscar. En un cuestionario que tiene diferentes preguntas el que tenés vos. Ah, bien, bien, bien. Pero quiero que acá lo vean. Esperen que lo buscamos. A ver. Bueno, es todo esto, ¿sí? Esto ustedes, vuelvo a insistir, si bien acá ustedes ven que tienen un millón de cosas, ¿sí? Fíjense, acá está lo de la masa molar. Masa molar o peso molecular es lo mismo, ¿sí? Masa molar o peso molecular. Fíjense, él explica cómo se calcula todo, ¿sí? Lo mismo que estábamos diciendo recién, les explica. Acá, esta tablita es lo que estábamos diciendo también, ¿sí? Del soluto y del solvente que estuvimos dando los ejemplos. Las unidades de concentración, que me preguntaban si está. Fíjense que está todo. A ver, aquí. Molar. Bueno, la cosa es que está. Por algún lado, pero está. Es una tabla. De pura memoria. Mm, acá. Va, no es ni siquiera una tabla, ¿eh? Eh, ¿Está? esta es. Yo Forma de llegué a una expresar. tablita que dice especificaciones y resultados. Acá dice forma de expresar. Acá. Forma de expresar la solubilidad. O sea, este para cualquier compuesto. Forma de expresar la solubilidad. Así lo van a encontrar en el coso. Una dice, una idea orientativa para saber si un compuesto es soluble en un solvente o no es el siguiente. ¿Sí? Y tampoco me convence cómo está redactado esto, pero bueno. Dice que si se disuelve, digamos, el 90% o más, Y encima ella obviamente, pedía el 50% que es a la mitad, o sea, es claro, complejo estaría todavía. acá, muy ¿Cómo es la soluble pregunta? sería. Eso era lo que me habían dicho, ¿no? Muy soluble, me dijeron. Sí, sí. Sí, bueno, o sea, te dice, si se disuelve 50%, bueno, ¿en qué rango cae? Fíjense, es memoria, ¿sí? No, igual no he visto que tome en cuanto a los exámenes, ¿eh? No he visto que tome. No he visto que tome. Sí, en el cuestionario sí estaba, pero no he visto que tome. Pero bueno, acá está, ¿sí? Forma de expresar la solubilidad. Entonces, voy a decir, a ver cuánto se disuelve y ahí voy a decir, es muy soluble, es poco soluble, es insoluble, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de porcentaje que tenga. ¿Sí? Pero es pura memoria esto. Según esta tabla, daría que es muy soluble. Vamos a ver a otro. A ver si alguno más podemos decir. Este podemos hacer, que es facilito. Más allá de que ya está respondido. Vamos a hacer el análisis. Dice, la concentración de una solución, ¿sí? De óxido de magnesio expresada en 2 molar, este M grande es molar, M grande es molar, ¿sí? Que viene de molaridad, obviamente, ¿sí? Es igual a, o sea, lo que está queriendo decir en otras palabras es, ¿qué significa 2 molar? Eso está queriendo decir este problema, ¿sí? ¿Qué significa 2 molar?
Entonces, si yo voy a mi tabla, ¿y dónde tienen que ir a esta tablita? Si yo voy a mi tabla, me dice que la molaridad o molar es igual a moles de solutos que hay en un litro de solución. ¿Sí? Esto obviamente, mientras practican, pueden tenerlo todo, ¿no es cierto? Moles de soluto que hay en un litro de solución. Eso significa molar, ¿sí? Ahora, si yo tengo, esperen que se me fue. Si yo tengo 2 molar, ¿qué significa? Molar, dijimos que los moles de soluto que hay en un litro de solución. Pero si a ese molar le agrego un número, 2, 3, 5, lo que sea, ¿qué significa? 2 gramos, porque todas las respuestas dicen 2 gramos o 2 moles. No, son eh, 2 veces la masa atómica. Bien, pero fíjate que si 2 veces la masa atómica no está, primero que nada no está acá, no está como respuesta, ¿sí? Entonces, fíjense que si molar significa, Era la ¿sí? A. Exactamente, que si molar significa los moles que hay en un litro, ¿sí? Si yo tengo Mil 2 molar, mililitros serían. va a ser que tengo 2 moles en un litro, ¿sí? Si tuviera 5 molar, sería 5 moles en un litro, ¿sí? Si tuviera 0, que generalmente son números más chiquitos, si tuviera 0,3 molar, significa 0,3 moles en un litro. Fíjense, o sea, no tiene complejidad en realidad, es Pero saber sería leer, como la ¿sí? masa atómica de lo que me dé 2 como masa atómica, No, ¿no? no. Solamente este problema está enfocado a que vos sepas la definición esta, que la molaridad son los moles de solutos que hay en un litro. Entonces, si la molaridad son los moles de solutos Ah, que hay en un litro y yo tengo la solución que es 10 molar, significa que tengo 10 moles en un litro. Si yo tengo una solución que es 20 molar, significa que tengo 20 moles en un litro, independientemente de la solución que tenga, o sea, de la sustancia que yo tenga. ¿Sí? Entonces, miren, vamos acá de vuelta. Si yo tengo, acá en el que estábamos haciendo, si acá me dice 0,02 molar, porque esto moles por litro es molar, ¿qué significa? Que tengo 0,22 moles de esta sustancia, del sulfato de cobre, ¿en cuánto? En un litro. ¿Sí? Entonces, la molaridad es los moles que tengo en litro. Y el número de adelante me va a indicar la cantidad de moles que hay, justamente. ¿Sí? ¿Sí o Claro, no? acá no se modifica ni tiene nada que ver con el solvente. No, ni siquiera con el soluto. Con el soluto, perdón, sí. ¿Sí? Claro, también. Porque, Ujú. porque yo puedo tener una solución 2 molar de alcohol, puedo tener una solución 2 molar de azúcar en agua, puedo tener, o sea, puedo tener una solución 2 molar de este compuesto de sulfato de cobre en agua, cualquier opción que sea 2 es molar. básicamente conocer la fórmula, los porcentajes. Claro, conocer esto. Es como, por ejemplo, imaginemos otra pregunta. Es como que me dijera, a ver, vamos a imaginar que toma otra pregunta. Si me dice eh, lo mismo que decía en el problema, o sea que tengo una solución, y ahora me dice, fíjense, de cambio, miren, 2% M barra M. ¿Qué me está queriendo decir con eso? Si me dice 2% M barra M, ¿qué me está queriendo decir? Estoy cambiando, estoy poniendo otras opciones. Que hay 2 2 gramos por absolutos cientos sobre 100 en gramos de 100 gramos de solución. solución. Exactamente, que tengo 2 gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Sí? Eso me está queriendo. Y si me dice 2 GL, supongamos que tengo 2 gramos de soluto en un litro de solución. O sea, vos ustedes acá, obviamente, estas son las definiciones, pero todo esto va con números. Entonces acá yo puedo tener cualquier porcentaje, ¿sí? En todo esto. Adelante tengo que tener un número. ¿Y qué significa? Es el número, sería el que va acá, adelante de gramo, adelante de mililitro, adelante de moles.
¿sí? Estamos entonces, si dice otra opción, 10% volumen en volumen. ¿Qué significa? Que tengo 10 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista eso. Estas son las definiciones. Pero si yo a eso le agrego el número, y bueno, tengo que ponerle el número delante. ¿Sí? Es eso nada más. No tiene mayor complejidad ese problema. No le tengo que enredar ni qué es el soluto, ni qué es el solvente, nada. Solamente es la interpretación de qué significa 2 molar. Eso nada más. O Claro, sea, sería más de memoria que tanto tipo, por así decirlo, cuentas. sí, no, este no tiene cuenta. Este lo único que es ¿qué significa 2 molar? Sí, sí, sí. Sí, eso nada más. Y en ese caso, en cierto sentido, obviamente que todo siempre va a haber memoria, pero después ese ya con la práctica se van a dar cuenta que pasa a ser propio de uno porque todo el tiempo lo tenés que estar haciendo, para estos problemas al menos. ¿Sí? Bueno, y que hubo un fallido que nunca pusieron las preguntas. ¿Sí? Mañana seguimos con la parte más compleja de los problemas, ¿sí? Donde vamos a resolver todos estos problemas. ¿Se entendió entonces qué es una solución? ¿Qué es una unidad de concentración? ¿Sí? ¿Cuál es el solvente? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el solvente? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el soluto? ¿Cuándo la solución está saturada? ¿Se entendió todos Sí, estos sí. conceptos? Sí, 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 se entendió, sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Les ayudó a entender un poquito este simulador? Después lo vamos a usar a este número. Vamos a tratar de hacer los problemas con este mismo sistema. ¿Sí? Es básicamente todos los problemas de soluciones, mejor dicho, todas las preguntas de soluciones son problemas. Sí, o sea que se pueden leer todo, casi el texto, pero la mayoría son problemas. Estamos Genial. entonces, gente. Hasta mañana. ¿Vos nos lo podés pasar, Fati, para ir viéndolo? ¿Cuál? ¿Qué te pasé? Este cuestionario que nosotros no tenemos acceso aún. Sí, lo tienen. Ah, Está, sí lo tenemos. No era el sí, que estaba, no es el que está. Sí, pero lo tenemos en el material que nos pasó Fátima. sí, lo tienen. Ah, ok, gracias. Perdón, pensé que Sí, era sí, el de sí. del aula. Igual lo que ahí miro y les contesto, porque todavía es temprano, así que puedo ver. Le miro, tienen el video, eso me estoy acordando. Tienen el video de toda la resolución, ¿sí? No sé si tienen Ah, no sabemos si está el cuestionario. el cuestionario como cuestionario, digamos. Ahí les paso Ajá. si no. ¿Sí? Bueno, Dale, bueno. buenísimo. Dale. Nos vemos, Chao, chau, chau, que gracias. Gracias. descansen. Chau, chau, nos vemos mañana.